Hola, buenas tardes, Geopolítica y Trabajo, de nuevo, programa 48, si mal no conté. Estamos con Daniel Martín, ahí en los teclados, en el órgano y en el sintetizador, y por supuesto Alejandra Piaggi controlando y organizando todo allá arriba, en la oficina allá arriba. Y bueno, y hoy no está Rubén aquí, porque Rubén está en un aeropuerto, van a saber en qué aeropuerto del mundo, así que nos vamos a comunicar con Rubén. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá andamos ¿Estás a en el punto aeropuerto saliendo para dónde? No, saliendo para el aeropuerto, yendo para Neuquén. Tenemos allí Epa. el lanzamiento de un foro de promoción de trabajo decente entre Chile y Argentina, así que estamos yendo para allá. Qué bien, ¿organizado por quién? Mira, está organizado por UNICOM, la Confederación de Sindicatos de Comercio del Mercosur, con la participación activa de la Federación de Empleados de Comercio de Argentina y la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio y los Servicios de Chile. Así Espectacular. que tripartito, binacional, Espectacular. con auspicio de la OIT. Bien, bien. Espectacular, Una buena porque actividad. nosotros hemos hablado de esto un millón de veces, de que la integración regional no puede hacerse solamente a nivel de gobiernos y tiene que hacerse entre los pueblos directamente, entre las organizaciones, por ejemplo, sindicales. Así que en realidad estás construyendo integración regional, ¿no? Y estamos en eso, sí, estamos en eso, máximo en un momento en donde los gobiernos son de disímil Sí, signo político claro. y tienen una impronta mercosureña o de integración relativa, Sí. algunos de ellos, como el del presidente Milei, que acaba de recibir una trompada en la nuca en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Bueno, Bueno, un bueno. poco el tema del día era hasta hacia dónde está yendo el mundo hoy. Entonces sí, nos parecía, lo hablamos, ¿no? De hablar con vos, de mantener el diálogo ahí que estás en el aeropuerto, ya enseguida te van a llamar a embarcar, pero por lo menos ir hablando de este tema, de hablar de tres temas que en realidad están relacionados, porque la elección de Milei no solo es una cuestión interna de Argentina, sino que ha sido cubierta por todos los medios del mundo, porque de algún modo Milei era la esperanza del ultraliberalismo mundial y la derecha mundial, y bueno, el resultado electoral del domingo pasado, que hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, es una noticia mundial. Y después hablar un poco de lo que pasó en Tianjin, esta ciudad donde se hizo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que muy poca gente la conoce y es fundamental, es el mundo de hoy, y el famoso desfile de la victoria que se hizo en Pekín, celebrando la victoria contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde está yendo el mundo hoy con eso, no? Y todo lo que ha pasado ahí en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y la reunión previa que comentamos la reunión que comentamos el programa pasado ahí creo que fue el programa pasado, no, Sí, el anterior, la semana pasada fue CGT. sí, CGT. La reunión de Alaska, exacto. las respuestas que se dan unos a otros frente a cada uno de los acontecimientos demarca un escenario de reconfiguración internacional. Por lo menos eso es un escenario. Si cómo va a terminar, nadie tiene la bola de cristal, pero claramente mirá, no sé si vos viste, pero Lula convocó una reunión urgente de los BRICS. Ah, no. Lula está presidiendo varias cosas. Está presidiendo el Mercosur en estos 6 meses, está presidiendo los BRICS y está presidiendo el G20. De manera que el hombre está teniendo una impronta internacional y global importante. ¿Y sabés por qué pidió una reunión urgente? Sí, pidió una reunión urgente por el tema el tema de arancelario, en primer lugar, claro. En primer término, y encontró excelente eco en el resto de los países de los BRICS, o sea, los fundadores, más los que se agregaron en los últimos tiempos, y también planteó su preocupación por la presencia de la flota norteamericana cerca del Caribe, medio como amedrentando al gobierno de Venezuela, con la cuestión del narcotráfico, que independientemente de que este tema exista, evidentemente ahí hay otro tema de fondo, pero bueno. Sí, pero poniendo el tema de defensa, Rubén.
Sí, por supuesto. Poniendo Sí, el tema sí, de sí, defensa sí. sobre la mesa, el tema militar. Sí, el tema de defensa, y me parece que vuelve, se reflota, como dijimos el otro día, tema zona de influencia, ¿no? Bueno, por un Digamos, lado, no, y esta es claro. sería una contrazona, una especie pará, no somos zona de influencia nosotros, tenemos autonomía. Autonomía en materia de defensa militar, eso te Sí, eleva sí. mucho porque los BRICS no son una organización militar y el Mercosur tampoco, pero si yo pongo un tema No, claro. militar, Sí, claro. Así que bueno, estamos en un momento bastante álgido. Me parece que lo que vos planteás del tema internacional de la elección tiene mucho asidero, porque recordemos que salvo Milei en la región, no hay otro gobierno de las características del de Milei, no. concretamente. Anarquista, O a ver, sea, anarquista no hay ningún gobierno en el mundo salvo el de no, Argentina. claro, bueno, pero digo, con la orientación esta de destruir el Estado y todo, no, en América Latina no hay puede haber está el gobierno, bueno, sí, está el gobierno de Noboa, creo que es ahí en Sí, Ecuador, pero no destruir el Estado. pero, pero no destruir el Ayer Estado, salió, ¿no? viste, el número 2 de Milei a decir que el Sí, objetivo no era gestionar el Estado, sino destruirlo, después de la elección. sí, sí, no, sí, bastante suicida, ¿no? Todos los comentarios, bueno, sí, es cierto lo que vos dijiste, aparecieron comentarios en el diario El País de España, Sí, en New York Times, en en Bloomberg. italiano, sí, el Bloomberg es Financial Times, devastador el comentario. sí, 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 sí. O sea que la elección, además de tener impacto nacional, tiene un impacto internacional. Incluso he visto notas que plantean qué están pensando los referentes parecidos a él de Europa Sí, respecto a esta derrota, sí. esta Las barbas derrota, en ¿no?, electoral, remojo. concretamente. Claro, 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 claro. Y bueno, y después volviendo a la anterior, esta situación que estábamos viendo nosotros, que ya la veíamos, la estábamos estudiando, de esta impronta de bloques económicos que se va planteando y que habíamos nosotros predicho Sí, como una cuestión de estrategia económica post pandemia, porque ¿no? ahora lo vamos a ver, pero de algún modo Estados Unidos se está retirando de Europa, se está retirando del Asia y se está retirando de lo poco que tenía en África y se está concentrando acá, se está haciendo fuerte en el continente con la idea del área de influencia que vos mencionaste recién, América para los americanos. Entonces, ojo que una derrota de Milei en este momento, donde el otro gran país de Sudamérica es un miembro fundador de los BRICS, es gravísimo para los planes mundiales de Estados Unidos, para la estrategia global de Estados Unidos, es gravísimo y produce un shock muy grande porque de algún modo no hay un plan B alternativo a Milei hoy. Y eso produce un sacudón. Y además, como si fuera poco, el peronismo que estaba muerto hace 4 días, hoy está más vivo que nunca, con un candidato joven, nuevo, incorruptible, eficiente. ¡Wow! Ha cambiado en Sí, 4 días el sí, panorama inmensamente. sí, Y el panorama sí, sí, global, sí, sí. el panorama Sí, sí. latinoamericano. Sí, yo lo que veo es esta cuestión internacional es para tomar en cuenta, ¿eh? Todo este tema de la reunión de Shanghái, esta firmeza del gobierno chino, la presencia de varios países ahí en esta, porque yo me quedé Claro, bastante, ese es claro, el porque tema. uno pensaría que no, que solamente irían algunos vecinos, pero no, Ese es estuvo el la tema. India. Estuvo Rusia, estuvo la India, estuvo Corea del Norte. Vi que Estuvo Corea del pusiste allí que Norte y estuvo Corea y del Sur. Corea del Sur estuvo también, ¿no? Estuvo Sí. Claro, Japón, pero estuvo porque Taiwán. claro, porque la política de arancelaria en temas comerciales por parte de Estados Unidos es suicida, porque le pone una bomba comercial en materia de arancelamiento a sus aliados. Sí, Es decir, sí. no es que solamente le pone a China, no, le pone a sus propios aliados como Corea del Sur, por ejemplo, o la India. Digamos que esta Organización de Cooperación de Shanghái, así se llama, OCS, Sí, en inglés tiene otra sigla, pero con las mismas letras. Y sí, digamos que es
la organización de cooperación más grande del mundo en materia de población y de territorial. Ocupa prácticamente... Es el 42% de la población mundial. El 42% y casi todo Asia. Y el 42, el 60% de la población mundial, entiendo. Bueno, el 42% y el 30 y pico por ciento del PBI es un tercio del PBI mundial. Y lo más importante, negro, esto hace 20 años era un tercio. Han crecido casi al 1000% en 20 años. Es decir, no solo es un tema de que son importantes, están siendo cada vez más importantes. Hoy la mayoría de la clase media mundial es asiática, vive en esos países. Entonces, es una organización de cooperación que abarca China e India, ya de por sí eso es un bombazo, y abarca a prácticamente todos los países del Asia Oriental, Corea, Vietnam, Malasia, todos esos países de Indochina, la India, Irán, todos los países de la ex Unión Soviética. Sí, con una idea de rebalancear el poder y de construir una cosa más multilateral, más multicéntrica. Está flotando esa idea allí. Vos sabés que el otro día estaba estudiando y estuve viendo unas conferencias, ¿no? Vos sabés que cuando Kerry, el ex embajador de Estados Unidos, de Estados Unidos, demócrata el hombre, fue a ver a Xi Jinping. Xi Jinping le comenta el tema de la ruta de la seda, ¿no? Sí. Y Kerry le dice, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Con Estados Unidos, no, en serio. Sí, bueno, comentan que Xi Jinping le dijo, pero por supuesto, vamos juntos. Claro. Bueno, no llegó ni al aeropuerto de Estados Unidos, que ya lo habían bajado a Kerry de la idea. O sea, no sé si me entiendes. O sea, hay una cerrazón en Occidente que tiene mucho que ver con el momento que Occidente está viviendo. De hecho, prácticamente no estuvieron presentes en ninguna de estas actividades. Estuvo el ex presidente de Italia, ¿cómo se llama? El ex comunista. Pero bueno, es comunista. Sí. Estuvo Bélgica, estuvo... obviamente estuvo Bulgaria, Rumania, pero los países... De América solo Cuba. De América y solo Brasil. Cuba. Y Brasil. Y Venezuela. Sí, porque estuvo Amorín. Sí. El ex canciller de y Venezuela. Pero no estuvieron presentes Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Socios de China no estuvieron. Ecuador no estuvieron. Así que ahí claramente hubo una presión norteamericana, casi seguro, para que no estén, estén. El que va queda fuera. De hecho, Trump mandó un comentario jocoso. Si mándenle saludos a los amigos allí que mientras nos conspiran contra nosotros, una cosa así parecida. Sí, ¿no? sí. Una cosa, la verdad que bastante de quinta. Algo que es grave para nosotros, porque, a ver, Estados Unidos sigue teniendo un poder económico importante, pero países como América Latina, que están subdesarrollados todavía, que te corten la posibilidad de acceder a las economías más dinámicas del mundo, porque no se trata solo del comunismo chino, también están los indios, también está Taiwán, también está Corea, también está... vos tenés Arabia, si a vos te cortan la Irán, si a vos te cortan la comunicación económica con los países más dinámicos del mundo en este momento, te condenan al atraso económico. Si nosotros no le podemos vender soja a China o a la India o a Vietnam, ¿a quién se la vendés? ¿A quién? Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué? ¿No te morís? Te morís. De algún modo nos están condenando a un desarrollo muy lento, con cuentagotas, y te dejan, bueno, ya que le tenés que vender la soja, vendele, pero no le aceptes ningún crédito, no hagas ninguna infraestructura, no hagas absolutamente nada. Y eso te complica el desarrollo. Mientras el Asia estalla en desarrollo, porque vos vas al Asia, vos has estado, yo también he estado, vos vas al Asia y decís, mamma mía, los rascacielos, los puentes, las rutas, los puertos, los robots, la tecnología, los subtes. La Asia explota y Europa y Estados Unidos se le caen los puentes, loco.
Por eso esto que vamos a hacer ahora, que puede parecer ignoto y no muy importante, resulta muy importante porque el objetivo de esta cosa que estamos trabajando en Chile tiene que ver con una conexión bioceánica con el Pacífico. La idea es que este proceso de integración sería microrregional entre el sur de Chile y Neuquén y Río Negro, permita la extensión del ferrocarril Roca hacia el puerto de Talcahuano, con lo cual Argentina podría tener salida hacia el Pacífico, que esa es una cosa importante para nosotros, ¿no? Del desarrollo, del desarrollo de urbanidad que implica el crecimiento del sector comercio y servicios, ¿no? ¿Te acordás que hemos visto, en algún momento hemos examinado los esquemas territoriales de Sudamérica y de Europa? Tenés un trabajo muy interesante al respecto. Eso. Sí, vos ves un mapa de Europa y ves un mapa integrado. Vos ves claro, un mapa todo de cruzado. Y ves todo cruzado. Claro, y acá no. Acá solo los puertos. Los puertos y con poco contacto. Claro. ¿No? Con poco contacto. Claro, y eso es subdesarrollo. Hay que discutir estas cosas. Yo creo que el triunfo del domingo permite ir avisorando lentamente qué puede llegar a ocurrir sin utilizar ninguna bola de cristal, pero qué puede ocurrir en el 27 y que estos temas estén en la agenda del futuro gobierno, porque si no, hablarlos en seminarios, en talleres y en cursos, y nosotros en geopolítica y trabajo solo, no alcanza. Es decir, hay que armar la política internacional y la política exterior sobre la base de estas nuevas realidades, ¿no? Así es. Así es. Sí, porque hay un mundo nuevo. Así me voy subiendo al avión. Buen viaje, saludos a los neuquinos y a los chilenos. Bueno, fenómeno. Un abrazo grande a los oyentes y un abrazo para vos, Pepe. Chao, Rubén, un abrazo. Chao. Bueno, así que estuvimos con Rubén Cortina charlando de estos 3 temas. Acá queríamos integrar el tema de las elecciones del domingo de Milei con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es esta organización asiático-africana tan importante, es la más grande del mundo. Y por el otro lado también, que no lo hablamos con Rubén, pero lo podemos hablar ahora, con lo que fue el desfile para la victoria en Pekín, porque acaba de cumplirse 80 años del triunfo de los aliados contra Japón en China. China fue parte de esa guerra y China tuvo pérdidas de millones de personas. Y bueno, fue muy importante porque fue la liberación de China. Japón había conquistado China, Corea, Mongolia, el sudeste asiático, Filipinas, había ocupado todo el sudeste asiático, casi hasta la India. Entonces, bueno, vincular estos 3 hechos porque de algún modo están diciendo que el mundo es muy distinto. La derrota de Milei, más allá de sus rebotes internos en la lógica interna, si ganó, si perdió, si cuánto, si mucho, lo que está hablando es de que toda esta derecha occidental que se está presentando como alternativa, como salvadora de esta decadencia de Occidente, es muy frágil. Es sumamente frágil. Yo pensaba principalmente en los jóvenes que apoyaron a Milei, sobre todo los varones jóvenes. De los jóvenes que apoyaron a Milei, que cada 5, 4 son varones, 1 es mujer. Es decir, la mayoría son jóvenes varones de entre 20 y 30, que claramente no tienen una ideología política tradicional en la Argentina. No son ni peronistas ni antiperonistas. Lo que son jóvenes que tienen un futuro negro. Porque si algo está pasando en Occidente hoy, es que los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones, tienen un futuro negro, no ven el futuro. No se pueden comprar una casa, no se pueden comprar un auto, no tienen empleo. Ven un futuro, cuando sean viejos, obviamente van a vivir en la calle, porque nadie los va a atender y se van a morir como perros. Esta es lo que ve un joven en la Argentina, pero no solo en la Argentina. Vean, el año pasado salió un capítulo de Los Simpson, véanlo, porque es un capítulo que se llama Adiós clase media, en donde Bart está pensando de qué va a trabajar él cuando sea grande. Y entonces empieza a dialogar con una especie de consejero, alguien que aparece ahí, creo que es el propio diseñador del dibujo. Empieza a hablar con él y le dice, yo voy a trabajar lo mismo que mi papá, voy a ser obrero fabril en alguna fábrica.
Y el diseñador le dice, no, eso no existe más, ese tipo de trabajo no existe más, vos no vas a poder trabajar como tu papá, vos vas a tener que trabajar en forma precaria. No, y entonces empieza a examinar empleo por empleo. Si trabaja de mensajero, si trabaja de influencer, quiere ser artista, quiere ser influencer, dice, pero influencer, dice, sí, porque gana millones de dólares, pero no sea gil, le dice, eso es para muy poquitos. La mayoría de los influencers se mueren de hambre y después cuando son viejos no tienen un mango y no tienen cobertura de salud y no tienen nada. Entonces Bart en un momento determinado entra en desesperación. Los jóvenes varones de hoy, Bart no es Lisa. Lisa tiene otra forma de ver el mundo. En un momento determinado, desesperado por su futuro, quema su casita del árbol, la quema. Y entonces vienen los bomberos a apagar la casita del árbol, pero quema la casita del árbol, es muy simbólico. Y entonces vienen los bomberos y apagan, y ahí se da cuenta Bart que puede trabajar de bombero, porque si algo va a pasar en el futuro es incendios por todos lados. Me parece un reconocimiento de lo que está sucediendo. No olvidemos que a los Simpsons le remataron la casa en la última crisis económica. Los Simpsons perdieron la casa. Entonces, no es un problema de Argentina, ni de Brasil ni Uruguay. Es un problema de los jóvenes occidentales, los chalecos amarillos en Francia. Es un problema de los jóvenes occidentales que viven peor que sus padres. Totalmente distinto a lo que pasa en Asia, que los jóvenes chinos, indios, vietnamitas, coreanos viven mucho mejor que sus padres. No mejor, mucho mejor, 100 veces mejor. Los padres comían un tazón de arroz todos los días y estos tienen empleos parecidos a los nuestros. En materia económica es parecido a lo que sucede en Argentina, con la diferencia es que los padres estaban 100 veces peor. Entonces, relativamente, un joven oriental siente que está en un muy buen camino, que está mejorando muchísimo, porque se compara con su papá, que no tenía absolutamente nada, y él tiene un departamento, tiene un autito, tiene un trabajo estable, tiene futuro. Las mujeres, en cambio, y esto es lo que yo creo que se vio en el voto de Milei, hubo 1.400.000 personas que lo habían votado hace 2 años y no lo votaron ahora. Eso es impresionante. Y yo creo que es 1 millón, uno puede decir, yo no soy estadista, se puede estudiar, obviamente, las personas que hacen estadísticas estudian estas cosas, pero eso es 1.400.000 jóvenes que tenían la esperanza y ahora perdieron la esperanza. Ojo, que esos jóvenes siguen sin esperanza, porque no es que ahora se les abrió el futuro y es un futuro deslumbrante. Occidente está muy mal y va a estar peor, va a estar peor. Por eso nos vamos al Asia, porque vos vas al Asia y vos te das cuenta que ahí está el motor económico. 2/3 partes del crecimiento económico del mundo lo hacen esos países. Y nosotros no queremos estar en ese crecimiento económico. Esto no es ideológico, porque además te convencen de que es China. No, no es China. Es China, es India, es Irán, es Vietnam, es Malasia, es Corea del Sur, es Filipinas, es Taiwán, es Japón. Es Japón también. Entonces, elegí el país que ideológicamente te guste más, pero no te desvincules con el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es mundial. Hoy ya no podés fabricar todo en Argentina. Ya no se puede hacer eso. Entonces tenés que tener una conexión con el mundo. Y esta es la única manera de abrirle un futuro a estos jóvenes sin futuro que está creando Occidente. Hoy vimos que una chica hoy en Argentina, una niña en Argentina agarró un arma y tiró tiros y ahora está encerrada, creo, no sé qué pasó en los últimos segundos, está encerrada en una escuela de Mendoza. A ver, leamos lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque lo que estamos haciendo es dejarlos sin futuro, y un joven sin futuro es una bomba de tiempo. Entonces, es muy importante la elección del domingo. También es importante porque alumbró una esperanza. Igual las esperanzas tienen que ser, porque si algo nos enseña Milei, es que no basta con la esperanza. No basta con prometer y decir, no, vótenme a mí, yo soy genial, soy inteligentísimo, a mí me van a dar el premio Nobel, no sabés lo que va a ser en el futuro, vos vas a vivir, vas a ser potencia mundial, seguime a mí. Bueno, a los 2 años lo echaron por incapaz. Es decir, prometer es tan fácil
Y hacer es tan difícil. Y eso vale para Milei, vale para los peronistas, vale para los radicales, vale para los de Macri. Es fácil prometer, la gente se entusiasma, pero la gente no te va a seguir eternamente. Te va a pedir, te va a poner en el gobierno y te va a pedir, a ver cómo estás gobernando. Y si estás gobernando muy mal, como está gobernando Milei ahora, ni siquiera te van a dejar continuar más de 2 años. No estoy diciendo con eso que se vaya Milei. No es bueno que se vayan los presidentes, no es bueno. Tiene que gobernar 4 años, para eso lo pusieron. Y a los 4 años rendirá cuentas. Y si la gente lo odia, lo odia. Y si la gente lo aplaude, lo aplaude. La única verdad es la realidad, decía Perón. En China lo que está pasando, en Asia lo que está pasando es que en China se hicieron 2 reuniones y que muestran mucho el futuro. La primera es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización enorme. En Occidente prácticamente no le dan bolilla, y estamos hablando de la organización de cooperación económica más grande del mundo. Casi la mitad de la población mundial está en esa organización. Es como si no contáramos la mitad del mundo. Y además tiene una dinámica económica tan grande y tiene una participación de países tan grande, porque no solo participan prácticamente todos los países del Asia, sino que participan además muchos países occidentales. Participa Nueva Zelanda, participa Australia, participa Japón. Japón no es un país occidental, pero está alineado con Occidente. ¿Por qué? Porque no te podés separar de esa dinámica económica. Entonces, hubo esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en una ciudad bellísima de China que está cerca de Pekín, que se llama Tianjin. Búsquenla en internet, pongan Tianjin ahora ahí en el celular, poned Tianjin y mirá lo que es esa ciudad. Parece una ciudad europea, porque fue hecha por los europeos cuando los europeos ocuparon China, y cada país tiene su barrio. Así que los franceses se instalaron en un barrio, hicieron una ciudad francesa. Los alemanes se instalaron en otro barrio y hicieron una ciudad alemana. Los ingleses se instalaron en otro barrio y hicieron una ciudad inglesa. Vos mirá la belleza, y todo eso cruzado por carteles chinos, puentes floreados con dragones. Bueno, parece una cosa de sueño. Ahí en esa ciudad se hizo la cumbre y demostró poderío. Y demostró poderío económico. Entonces, estamos en otro mundo, ya estamos en otro mundo. Las grandes economías empiezan a ir a estos lugares porque la economía del mundo se está moviendo ahí. Es como si dijéramos Detroit en 1940. Detroit, la capital del automóvil en los Estados Unidos, la que fabricaba Chevrolet y la que fabricaba Ford. Bueno, hoy Detroit es una villa miseria. Hoy Detroit está en Oriente, está en Corea, está en China, está en la India, está en Vietnam, está en Malasia, está en Indonesia, ahí está. Y si nosotros queremos seguir en Detroit comprando Ford y Chevrolet, nos va a ir como le fue a Inglaterra cuando quería seguir con el imperio inglés después de la crisis de 1930. La historia te va pasando por arriba, y si vos no reconoces por dónde va el desarrollo económico capitalista, estamos hablando, con bolsas, con acciones, con empresas privadas y empresas públicas. Siempre hubo empresas públicas. Shell siempre fue una empresa pública. La British Petroleum siempre fue una empresa pública. Entonces, con empresas públicas y empresas privadas, pero capitalistas. Acá de algún modo lo que está haciendo Occidente es una política anticapitalista. Eso es peligrosísimo, porque eso nos va a hundir. Primero vamos a perder la clase media, lo poco que quede de clase media, y después nos vamos a hundir en la pobreza. Así, cuando no en las rebeliones juveniles como esta que hemos visto. La otra gran reunión importantísima fue el desfile de la victoria. Esta fue en Pekín, esta sí la organizó China, solamente China, pero hay que ver también las presencias ahí. Fue una demostración de, ahí estuvo India. India supuestamente es enemigo de China. India tiene reclamos muy duros con China, fronterizos, e incluso tuvo una guerra hace 30, 40 años, y siempre se habla de que, bueno, a Estados Unidos le encantaría que China e India se peleen para que no sean fuertes. Divide y reinarás.
viejo poder imperial. Si vos querés que los pobres y los chiquitos dominarlos, tenés que dividirlos. Tenés que dividir a los pueblos, tenés que dividir a los países. El poder siempre te divide. Entonces la idea era dividir a estos dos elefantes del mundo, que son la China y la India, que juntos tienen casi la mitad de la población mundial, y como tienen un problema limítrofe, y y se pelean por el Tíbet, es esa zona del Tíbet, bueno, no pasó eso. No solo no pasó eso, sino que ahí tengo una foto, si la encontrás, Gabriel, hola Gabriel, si la encontrás, hay una foto que debe ser la número... Modi y Putin de la mano, creo que se llama. Fíjense esa foto de Modi y Putin de la mano, no esa, la posterior. Mirá el presidente de la India tomándolo de la mano a Putin para llevarlo a que se encuentren, es decir, India con Rusia para encontrarse con China. Esto es increíble. Eso obviamente que Modi, que no es un comunista, ni es un rusófilo, es un nacionalista chino. Obviamente que Modi sabía perfectamente que le estaban sacando fotos de todos los medios de comunicación del mundo y que esa foto iba a salir en todos lados. Es un mensaje al mundo y es un mensaje a Trump para decir, acá estamos juntos y no nos vamos a dividir. Es muy impresionante la foto. Entonces, en este desfile para la victoria, y además es el desfile para la victoria de la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial es una alianza de Rusia con Occidente, con China, contra Alemania y contra Japón. Hay que leerlo eso, porque muchas veces te presentan la Segunda Guerra Mundial como si fuera una guerra entre Estados Unidos y los nazis. No, fue más complicada que eso. Incluyó a Rusia, incluyó a China. Entonces, en ese desfile de la victoria, donde donde China te está diciendo, esto lo hicimos juntos, podemos volver a un mundo en donde se lucha por la libertad, todos juntos, no necesariamente hay que pelearse, somos aliados. Ese es el mensaje que está ahí. Claro, también es un desfile militar. No sé si lo vieron. Hay alguna foto por ahí, Gabriel. Bueno, también es un desfile militar, como diciendo, bueno, si ustedes quieren pelear, y vamos a pelear, digo. Y mirá que tenemos misiles intercontinentales, mirá que tenemos misiles ultrasónicos que no hay ningún radar que los detecte. Vamos a entrar en esa. Bueno, también es un mensaje militar, como diciendo, ya no somos los pobrecitos de hace 20 años que comían una taza de arroz y que andaban en bicicleta. Hoy tenemos misiles, tenemos aviones, tenemos portaaviones, tenemos submarinos y tenemos una tecnología avanzada, en algunos aspectos más avanzada que la de Estados Unidos. Entonces, lo que se está llamando, y ya te digo, no es solo China, es todos los países del Asia que están emergiendo, todos los países que están haciendo comercio, industria, lo que están diciendo es juntémonos, hagamos un mundo basado en reglas equitativas, en donde todo el mundo tenga acceso, donde todo el mundo pueda salir de la pobreza. El tercer mundo saliendo de la pobreza. Es eso lo que está pasando. Entonces, esto es grande, 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 ¿eh? Esto no es chiquito. El tercer mundo, en realidad, si uno lo piensa, se crea en el mismo momento en que se descubre América. ¿Por qué? Porque América la descubre Europa. Una Europa marginal, una Europa que no tenía contacto con el Asia porque estaba interrumpida por el Islam, y que tenía como única salida ese mar que creían que había monstruos y que te caías al abismo, resultaba que no te caíste al abismo y llegaste a un continente que nadie sabía que estaba ahí, gigantesco, riquísimo, y Europa de la noche a la mañana se hizo riquísima, riquísima. Nos enseñó todos a hablar idiomas europeos, ahora hablamos español, brasilero, francés, inglés, y conquistó el mundo. Con la plata de América, conquistó el mundo, literalmente con la plata de América, porque América estaba llena de plata, de metal, plata, y la plata era la moneda mundial de esa época. Con esa plata conquistó el mundo e hizo el capitalismo también. Además, el capitalismo es fruto de esa acumulación de capital que se logró con América y conquistó el mundo, y durante 5 siglos el mundo fue Occidente. Nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta. Mirá el cine, mirá las canciones, mirá quiénes son los músicos de moda, mirá cuál es el idioma que se habla internacionalmente.
Mirá dónde están los principales centros de las Naciones Unidas. Están todos en Occidente. El mundo lo manejó Occidente durante 5 siglos. No había otra potencia mundial que no fuera Occidente. Incluso Rusia es Occidente. No nos olvidemos nunca. Rusia no es Asia. Rusia es Dostoyevsky, es Tchaikovsky. Es Occidente. Son los zares. Los zares eran primos de los Windsor de Inglaterra. Eran primos. El esposo de la reina Isabel era descendiente de los zares. Entonces, la nobleza monárquica era europea. Esa nobleza monárquica es la que conquista el mundo, incluido Rusia. Eso terminó. ¿Dónde está Europa ahora? ¿Dónde están esas monarquías europeas? Son monarquías pobrecitos, son como monitos en un zoológico que les tiran manías. Miren a la reina, miren al rey, miren a Máxima, y se asoma Máxima y aplaude y todos la miran. Es una cosa lastimosa. Entonces, ese mundo terminó, ese mundo de las monarquías europeas terminó. ¿Esto quiere decir que Europa va a ser pobre, que va a pasar a ser como África? No, no va a pasar eso. Ni Estados Unidos va a ser pobre, no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que no van a ser los únicos que tienen recursos, ni los únicos que tienen clases medias. Lo que están sufriendo es que antes se llevaban el 80% de la plata del mundo, literal. El mundo producía 100 y Europa, que era el 10% del mundo, se llevaba 80. Bien, eso no está pasando más. Hoy se están llevando un tercio. Así todo es mucho. Porque si vos sos el 10% del mundo, no te tenés que llevar un tercio. Tenés que llevarte más o menos un 10%. En una sociedad donde somos todos socios y que hay 8 porciones de pizza, bueno, 8 socios, 8 porciones de pizza, una porción de pizza para cada uno. ¿Dónde se ha visto que no, Josecito, porque es el mejor jugador del equipo, va a comer 3 y los demás vamos a comer menos, nos repartimos lo que queda? Eso no es una sociedad. Entonces, estamos volviendo lentamente a que cada uno tiene que tener la porción de pizza en relación con la población que tiene. Vos tenés el 10% de población, perfecto. En 10 porciones de pizza te toca una porción. No 3, una. Pero te tocaba 8 hace 50 años. Eso terminó. Lo que estamos viendo es eso. El sufrimiento que estamos viendo en los países occidentales es eso. Y Argentina es un raro país occidental, porque es un país occidental que nunca tuvo colonias, nunca explotó a otros países. Entonces nosotros construimos una clase media en base a una correcta distribución de la renta en la Argentina, de tal manera que las personas pudieran ser de clase media y no tuvieran que ser todas pobres. Y nosotros somos, los argentinos y los latinoamericanos y las latinoamericanas, somos patio trasero. Patio trasero. Nos descubrieron, ¿no? Lelutier dice, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Nos descubrieron, nos descubrieron. Nos descubrieron y nos conquistaron, la conquista de América, los conquistadores, ¿no? Se llaman así. Cortés era un conquistador, Mendoza era un conquistador, Pizarro era un conquistador, nos conquistaron y se quedaron con nosotros. Entonces nosotros estamos atados ahí, somos como en el Titanic, pero no los ricos que están en primera clase, estamos en el Titanic, mismo barco, solo que en tercera clase, allá abajo. Cuando el barco se hunda, somos los primeros en ahogarnos, y ellos van a ser los últimos en ahogarse. Entonces, hay que entender esto, el mundo cambió, y lo que tiene que hacer Occidente es ser parte de ese mundo. Simplemente, no conquistarlo, renunciar, ya terminó, esa historia ya terminó. No conquistes más, basta. Fue muy bueno en su momento. No quiere decir que Occidente no tuvo cosas buenísimas. Tuvo cosas buenísimas, ¿eh? Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Wow! Derechos humanos. ¡Wow! Feminismo. ¡Wow! Movimiento LGBT. Muy bien. Sindicalismo. Todas esas son cosas occidentales, ¿eh? Grandes avances de la humanidad. ¿Hay que renunciar a eso? ¿Por qué? ¿Y por qué vas a renunciar a eso? ¿Qué? ¿Tener derechos humanos te impide un mundo igualitario? ¿Por qué hay que renunciar a los derechos? ¿Por qué hay contra las mujeres o contra el movimiento LGBT? Explícame por qué. ¿Por qué? Eso no está afectando el mundo de hoy. Vos podés luchar por no tener una sociedad de partido único, que haya múltiples partidos. Claro, sí. ¿Es un inconveniente? ¿Eso hace que no pueda ser parte de un mundo nuevo?
No, si nadie te exige que vos pongas una sociedad donde solamente hay un partido político o una sociedad dictatorial. Todas esas cosas vienen de Occidente y esas cosas se pueden mantener. Nadie te pide que no haya más sindicatos. Nadie te pide suspender el derecho de huelga. ¿Por qué suspender el derecho de huelga? ¿En qué afecta eso? Si eso son conquistas de la humanidad. Entonces, de algún modo estamos viviendo toda esta derecha que quiere sobrevivir a este nuevo mundo. De algún modo lo que está diciendo es renunciemos a lo mejor de Occidente, renunciemos a los derechos, renunciemos a los derechos. Podríamos decir, a mí no me parece mal eso, podríamos decir que los derechos vienen con obligaciones, que no se puede hablar solo de derechos, que si vos tenés un derecho también tenés una obligación. Sí, eso me gusta a mí. Eso creo que es un paso adelante de el discurso de derechos y nada más. Si vos tenés derechos, sos responsable. Y si sos responsable, tenés que hacerte cargo. Por lo tanto, también tenés obligaciones. Eso es un avance, pero eso también está en el discurso occidental desde hace mucho. Está en el discurso cristiano, está en el discurso peronista. Eso está, eso no es solo oriental. Los orientales tienen un concepto de deber muy fuerte, los japoneses, los coreanos, los chinos, los hindúes, muy fuerte, muy comunitario. Me gusta a mí, pero el discurso comunitario también se da mucho en Occidente. La Iglesia Católica, el cristianismo, tiene un discurso comunitario fuertísimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Entonces, ¿por qué hay que renunciar a esas cosas? ¿De dónde? ¿Que hay que ir contra eso? El egoísmo como único valor. El sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. En el Titanic, el sálvese quien pueda. La especie humana es una especie social. Nosotros individualmente no somos tan capaces. Pensate. Nosotros hablamos, reímos, amamos. Todo eso está hecho para otra persona. Nosotros sin otra persona somos ceros a la izquierda. No somos tan inteligentes, nos creemos inteligentísimos, ay, somos re inteligentes. No somos tan inteligentes, nosotros somos inteligentes porque millones de años antes que nosotros hubo otra gente que aprendió a hacer el fuego, aprendió a escribir, aprendió a hablar, aprendió a sonreír y nos fue pasando millones y millones de años, nos fue pasando de generación en generación cosas. Entonces nosotros, claro, con todo eso nos creemos inteligentísimos, sabemos sumar, sabemos leer, loco. Agarramos un libro y lo leemos. Esos son miles de años de personas que fueron descubriendo cosas y no las pasaron a nosotros. Y nosotros las pasamos a su vez a los que vienen. Entonces, sociedad, solidaridad, comunidad en el tiempo y en el espacio, porque la mayoría de las cosas que estaban acá, el micrófono, el mate es invento argentino. Los uruguayos dicen que es invento uruguayo. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Por ahí la bombilla es invento uruguayo, el mate es invento argentino y la yerba invento paraguayo. Ok, está bien. Vamos a hacer el mundial, esos tres países. Ahora, así que los inventos son inventos del mundo. A ver, los chinos inventaron el papel, inventaron la imprenta. Los árabes inventaron los números arábigos. Los estadounidenses inventaron las universidades, inventaron el radio y descubrieron la radioactividad, también la descubrieron la bomba atómica. Es decir, cada una de esas cosas sirve para hacer mejor las cosas. Nosotros somos seres tecnológicos desde que empezamos y eso lo hacemos en comunidad, porque no puedes decir yo solamente voy a usar la herramienta que yo inventé, no voy a usar la herramienta del vecino, pero eso es una estupidez. Bueno, de algo de eso es lo que está haciendo Occidente hoy. No. Con los chinos nada, y si alguien es amigo de los chinos, tampoco nada. Así que si India ahora es amigo de los chinos, con los indios nada. Y si Japón es amigo de los chinos, con los japoneses nada. Pero eso va en contra de toda la historia de la humanidad. Así le está yendo. Y yo creo que así le fue a Milei. Y fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, porque es medio tonto decir, si vos tenés un presidente que dura 3, 4 mandatos, bueno, está bien, le fue bien. Quiere decir que la gente le renovó la confianza porque le fue bien. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. Trump gobierna 4 años, el propio pueblo norteamericano lo echa. Entonces viene el partido contrario que hace exactamente lo contrario.
el propio pueblo norteamericano lo echa también. Entonces vuelve a llamarlo a Trump para que vuelva a hacer lo que le dijeron que no haga. Y ahora vuelve Trump a hacer lo que dijeron que no haga y ya están diciendo, bueno, Trump no puede ser reelecto y ya empiezan a tener problemas para ser reelecto. Bueno, podés ir para adelante y para atrás, ir para adelante y para atrás. Países argentinos. No se puede así, no se puede así, no se puede así. Yo aporto algo y vos que pensás distinto aportás otra cosa. Y el otro que piensa distinto aporta otra cosa. Y la otra que piensa distinto aporta otra cosa. Y todos vamos aportando. Sí, no es un camino de, ay, no somos todos angelitos, todos hermanitos, nos queremos. No, hay conflicto, hay discusiones, como en cualquier familia. La familia humana no deja de ser diferente de lo que es cualquier familia. Hay peleas entre hermanos, porque la hermana quiere ver la película, la telenovela a la tarde, y el hermano quiere ver el partido de fútbol, o al revés, la hermana quiere ver el partido de fútbol y el hermano quiere ver la película, y te peleás porque tenés una sola televisión. Bueno, está bien, es así, pero no te vas a matar. No vas a exterminar al otro, porque si vos exterminás al otro, te exterminás a vos mismo. Entonces, lo que está pasando en el mundo es exactamente eso. Terminaron 5 siglos de dominio occidental del mundo. Nunca, desde que el mundo se unificó con el descubrimiento de América, había pasado esto. El mundo, hasta 1492, fue 2 mundos, separados. Ni siquiera se sabían que existían uno del otro. Esa historia es una historia completamente distinta. Es un mundo que no era un mundo. Eran como 2 mundos que estaban uno al lado del otro, pero que no sabían que estaban al lado del otro. Se des cuenta de 2 planetas. En términos prácticos eran 2 planetas. Biológicamente no éramos 2 planetas, porque biológicamente muchas plantas y muchos animalitos pasaron de un lado al otro. Había algunos animalitos que compartíamos, había unas plantas que compartíamos. No muchas. El maíz era solo de acá, el arroz era solo de allá. Después, el mundo se unifica en 1492, se unifica no solo humanamente, se unifica comercialmente, biológicamente. Los virus empiezan a venir de acá para allá, de acá para acá. Las enfermedades de las plantas empiezan a crecer en forma totalmente distinta, allá, acá, acullá. Bueno, el mundo se unificó en 1492. El salto histórico que fue en 1492, más allá de cualquier cosa que podamos decir de la conquista de América y de la desaparición de las culturas americanas, que también hay que decirlo, pero eso ya pasó, desaparecieron. No desaparecieron las personas, pero desaparecieron las culturas. Esos estados no existen más. No hay un estado azteca, no hay un estado inca, no hay un estado mapuche, no está. Están los pueblos. Todavía están los pueblos, algunos pueblos, muy mestizados. Así que vos tenés mapuches que tuvieron, que a su vez tuvieron un abuelo que es italiano y que a su vez tuvieron un español. Muchas familias, muchísimas familias de América Latina tienen, los pueblos están todos mestizados, mezclados. Todos nosotros, todas nosotras seguramente tenemos algún abuelo o alguna abuela que es indígena, que es negro, negra, que es judía, que es gitana. Todo eso está todo ahí. Ahora te haces en la esquina, en el kiosco de la esquina, te haces un ADN, preguntarle al kiosquero quiénes son tus antepasados y te vas a caer de culo ahí, porque te vas a dar cuenta que tenías antepasados que nunca hubieras creído. Bueno, el mundo... no el mundo occidental terminó, el mundo occidental no va a terminar nunca. Lo que terminó es el dominio, el poder, el que el mundo occidental haga con el mundo lo que quiera. Esto terminó. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo. Me hace gracia porque es como si los papeles se hubieran cambiado. Antes te decía, estamos fuera del mundo, hay que estar con el mundo. Y ahora te dicen, no estés con el mundo porque el mundo son chinos, son asiáticos, tienen los ojitos así. Y nosotros tenemos que seguir solitos acá en América sin comerciar con nadie. ¿Y ese qué sistema es? Sistema capitalista no es ese. Tampoco es sistema comunista. ¿Qué sistema es? Aislado, sistema feudal, una especie de neofeudalismo americano en donde solo comerciamos con Estados Unidos, porque además, ni con Estados Unidos, porque Estados Unidos también dejó la industria y no tiene muchas cosas para vendernos.
La mayoría de las cosas, andá al supermercado, o sea que todo chino, indio, toda la ropa que te pones viene de Bangladesh. Toda la ropa, el 100%. Mirate lo que estás poniendo, vas a ver que dice Made in Italy. No, Made in Italy no. La hicieron en Bangladesh, la mandaron a Italia. Ni siquiera a veces la mandan a Italia. Italia manda una etiqueta chiquita así, ni una etiqueta, por computadora te manda una etiquetita diseñada y dice, pegale esto por favor a esa remera y pone Made in Italy. Entonces te la mandan de Bangladesh a La Salada o a Santa Fe o a la avenida Santa Fe y vos la comprás, tengo una remera italiana. No existe más eso, no existe más, está todo en Bangladesh. Así que tampoco tiene mucho sentido comprarle todo a Italia o comprarle todo a Estados Unidos, porque no lo fabrica Italia, ni lo fabrica Estados Unidos, lo fabrica Bangladesh. Y si vos levantás la industria argentina y le desprotegés la industria argentina y levantás todos los aranceles, lo que va a hacer es que te van a inundar, de hecho está pasando, ¿no? Está pasando. Levantamos todos los aranceles, levantamos todo y que se llenó de productos chinos. Tenemos el doble, literal, 100% más de productos chinos que el año pasado. Y después hablamos contra China. Muchachos y muchachas. Entonces, ¿hacia dónde está yendo el mundo? El mundo está yendo hacia ahí. Como dijo Rubén recién, exactamente cómo va a ser y nadie sabe. Nadie sabe. Esto es como el juego de las sillas. Estamos todos dando vueltas alrededor de las sillas, te van sacando una silla, no tenés dónde sentarte y entonces no se sabe bien. Porque bueno, habrá unos que avancen más, otros que avancen menos, unos que lleguen más tarde, unos que lleguen más temprano, unos con unas... va a haber negociaciones, esperemos que no haya guerras ya hay. Esas guerras, ¿cómo van a terminar? La forma en que terminen las guerras define mucho cómo sigue el futuro. Por eso en China hicieron un desfile del fin de la guerra, en Estados Unidos también, y en Francia también. Entonces, ¿por qué? Porque las guerras definen mucho. Este mundo de hoy, el orden mundial que hay hoy, fue establecido la última vez en Yalta, en la Segunda Guerra Mundial, por Stalin, por Roosevelt y por Churchill. Fueron los tres que se juntaron. Bueno, ¿quiénes son los tres de hoy? Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Es Trump, es Xi Jinping y es Putin. ¿Podemos sumar un cuarto? ¿La India? Sí, puede ser. Puede ser. Así que, bueno, quedémonos pensando esto. Yo creo que es muy importante porque el futuro de estos chicos que quedaron el domingo pasado sin saber qué hacer es muy preocupante. Es mejor tener una esperanza equivocada que no tener ninguna. Y en este momento esos pibes están sin ninguna esperanza. No arrepentidos, pero sin ninguna esperanza. Así que veamos un poco a dónde está yendo el mundo para dar una salida. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Rubén va a estar de vuelta. Hablaremos de otro tema y pensaremos el mundo en el que estamos y la geopolítica y el trabajo, primero que todo. Chau.